Hola, mi nombre es Alid Villarreal. El día de hoy les voy a presentar lo que es la hemorragia posparto junto con un caso clínico. La hemorragia posparto, como podemos ver en este diagrama de flujo, es la pérdida sanguínea de 500 a 1000 mililitros o más de sangre. Toda paciente que presente una hemorragia posparto debe ser vigilada durante 24 horas. Se deben solicitar sus exámenes de laboratorio, tales como BHC, QS, TP, TPT, grupo IRH, fibriógeno, PFH, urea y electrolitos. Debemos ver si hay datos de choque. En caso de que no haya datos de choque, debemos identificar y tratar la causa. En este caso usaríamos lo que son las 4T, que son el tono, el trauma, el tejido y la trombina. Primero deberemos hacer una compresión bimanual o un pinzamiento de arterias uterinas vía vaginal, una balonización uterina, aplicar un traje anti-shock no neumático o un vendaje compresivo. También se puede hacer la aplicación de uterotónicos. En el trauma deberíamos reparar el desgarro cervical y vaginal y o la rotura uterina y debemos hacer un drenaje del hematoma. En el tejido debemos extraer restos placentarios y o coágulos y descartar el acretismo. Y en la trombina deberemos corregir las alteraciones de coagulación. Deberemos aplicar un plasma fresco congelado, concentrados plaquetarios y o aféresis plaquetaria. En caso de que haya datos de choque, deberemos iniciar las medidas de contención, activar el código Mater, el código Mater es la activación de un mecanismo del personal de equipo de respuesta inmediata obstétrico, también llamado ERIO, y este sirve para atender una emergencia y salvar la vida de la madre y el producto de gestación. Posterior a iniciar medidas de contención, debemos hacer una reanimación hídrica por vías intravenosas periféricas de 30 mililitros por kilogramo de cristaloides en carga rápida. Deberemos continuar con los cristaloides y o transfusión de paquete globular, plasma concentrado plaquetario en 1 hora. También deberemos aplicar de igual manera las 4Ts. Deberemos verificar si la paciente mejora. Si es así, deberá permanecer nuevamente vigilada durante 24 horas. Y si no, debemos hacer un traslado óptimo de la paciente con un vendaje compresivo, un TAAN y pues medidas de contención. Debemos reubicarla a 2 lugares. Puede ser la unidad con mayor capacidad resolutiva o el quirófano, en donde el quirófano se le aplicará la técnica de Bell-Lynch, la técnica Trejo, la ligadura de arterias hipogástricas y, en última instancia, la histerectomía. En nuestro caso clínico, tenemos una paciente de 19 años de edad, su segunda gesta con 38.2 semanas de gestación, con escolaridad secundaria dedicada a labores del hogar, padres vivos y sin antecedentes familiares de importancia. Sus antecedentes ginecobstétricos son una menstruación de 28/3, su inicio de la vida sexual empezó a los 16 años, ha tenido 2 parejas sexuales, un aborto espontáneo, y durante su control prenatal ha mostrado un tratamiento farmacológico por cervicovaginitis en su primer trimestre de gestación. Actualmente está ingresando por una ruptura prematura de membranas de 6 horas. Sus signos vitales son presión arterial de 125/70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, una temperatura de 37 grados centígrados, una saturación de oxígeno de 94% y una frecuencia cardíaca fetal de 150 latidos por minuto. Tuvo un trabajo de parto activo de 10 horas con una escala de Dorol de 6 a 10, 5 centímetros de dilatación, tuvo contracciones regulares 2 en cada 10 minutos y una duración de 30 segundos. Se ingresa e inicia su inductoconducción del trabajo de parto con oxitocina, logrando así el parto efectivo, impregnando con antibiótico y protector gástrico, colocando un tococardiógrafo. 2 horas posterior a esto se ingresa a la sala de expulsión para su trabajo de parto activo. Se obtiene un producto vivo de sexo femenino único y de 3.400 gramos con un APGAR de 8/9. La paciente pasa a sala de recuperación consciente. Sus signos vitales
constan de una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.8 grados, una tensión arterial de 100 sobre 65 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno del 90% y 30 minutos después la paciente cursa con una palidez, diaforesis, hipotensión de 60 sobre 60 milímetros de mercurio, una taquicardia de 110 latidos por minuto y se le detecta atonía uterina. Al parecer la paciente presenta una hipotensión. La taquicardia puede estar derivada de la atonía uterina y, de acuerdo a lo establecido en esta teoría, es necesario que apliquemos a las 4T como método inicial, como lo vemos en nuestro diagrama de flujo. Debemos hacer el trauma descartando una lesión a medida que se revise la integridad de los tejidos de la zona perianal y si se detecta su presencia se puede suturar. En el tono debemos estar centradas en el aspecto de la atonía uterina. Debemos iniciar por verificar el globo de seguridad PINARD y para ello procede a realizar el masaje uterino con previa autorización de la paciente. Asimismo, la administración de medicamentos debe ser empleada con posible administración de oxitocina, de acuerdo al criterio médico. En el tejido deberemos verificar las características de los loquios, su olor y color, y así como sabemos, durante el periodo de alumbramiento de la expulsión de la placenta fue por medio del mecanismo Duncan, entonces existe mayor posibilidad de la presencia de restos placentarios. Contrariamente, si fue a través del mecanismo de Schuttle, si es el caso de que se han detectado los restos placentarios, debemos proceder a realizar una extracción de estos in instrumental por un anestesiólogo, en caso de que se requiera la aplicación de la anestesia. En caso de la trombina, si son identificables los signos de alteración en cuanto a la coagulación, deberemos iniciar con una reposición sanguínea y cuantificar las pérdidas. Si es el caso de que existe una hemorragia masiva o de que no se hallada la causa del sangrado, debemos proceder a activar el código rojo solicitando la presencia del equipo multidisciplinario. Debemos realizar las siguientes intervenciones: colocar 2 catéteres periféricos de calibre 14 y 16, la toma de muestras de laboratorio tales como biometría hemática, TP, TPT, incluyendo el fibriógeno, pruebas de función renal, pruebas de función hepática y pruebas cruzadas, la monitorización de la SB, oximetría de pulso igual, la colocación del oxígeno con mascarilla, la colocación de una sonda transuretral, la cuantificación estricta de líquidos, la estimación cuantitativa de sangrado. Debemos vigilar las características del sangrado transvaginal, cantidad, color y consistencia. Debemos verificar la compresión elástica de los miembros pélvicos. Debemos recordar igualmente que en todo momento las actividades de enfermería son aplicar las medidas de seguridad para administrar los uterotónicos. Debemos establecer el plan de cuidados valorando aproximadamente cada 15 minutos los signos vitales, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su presión arterial, su temperatura, el llenado capilar y su oximetría de pulso. Y posterior a esto debemos revisar cada 30 minutos, completando las primeras horas del puerperio y después de 4 a 8 horas del egreso de la paciente. Debemos hacer una estimación cuantitativa de gasas, compresas, pañales y textiles usados durante el sangrado posparto, estimando y anotando las cantidades de pérdida, aunque mayormente sea complicado debido a que la paciente también arroja cierto líquido amniótico, provocando variaciones en el cálculo. Y también deberemos documentar las notas y registros clínicos de enfermería, las intervenciones realizadas conforme a la norma NOM 004 SSA3 del 2012 del expediente clínico. Y bueno, si no se obtiene una disminución o detención de sangrado y aún con la persistencia de la atonía uterina con intervenciones mecánicas y farmacológicas, se debe contemplar el abordaje de aquellas de carácter quirúrgico que por ende, al ser traumáticas, conllevan un nivel más elevado de complejidad y a medida que no se vaya obteniendo una respuesta debe escalarse a otra opción terapéutica. Pueden ser el pinzamiento de arterias uterinas, la ligadura de arterias hipogástricas, la compresión aórtica externa, la sutura de Behlinge y por último, como ya lo habíamos visto en nuestro diagrama de flujo, la histerectomía como última medida. Sobre todo en aquellos casos en donde la causa de la atonía uterina pueda ser causada por una inadecuada inserción placentaria, o sea, increta o precreta, siendo esta la última medida, ya como lo habíamos mencionado, y pues debe ser evitada a toda costa. Esta es la importancia de que el personal se encuentre actualizado para tomar las medidas pertinentes y evitar llegar a este tipo de casos extremos como lo es la histerectomía. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme y
Linda noche.